ahora sí. Ya, en el orden que están, les voy a preguntar cómo les ha ido con su entrega del afiche que se había solicitado. A ver, Álvaro, buenas noches. ¿Cómo te fue con la entrega del afiche? Creo que no está todavía atento. Bien, le preguntamos entonces a Franz, ¿cómo te fue con esto del afiche? Que ando atrasado, Liz, en trabajos, no tengo todavía. La anterior semana estuve fuera, no estuve pendiente de las clases, pero me voy a poner lo más pronto en marcha. Ya, muy bien. A ver, Joan Fernández, ¿cómo te fue a ti con la entrega? Licen, buenas noches. Sí, estoy trabajando, Licen, en eso, así que mañana lo voy a entregar. Ya, perfecto. A ver, Álvaro, te vuelvo a preguntar si estás ahora eh, con el micro activo. ¿Cómo te fue a ti, Álvaro, con la entrega del afiche que estaba sugerido en Classroom? Ya, le vamos a preguntar más tarde. Bien, en la... y ahora sí. Por si acaso, en el afiche que teníamos que hacer, una de las instructivas era usar unos trucos que habíamos visto relacionados con la inserción de símbolos que estén contenidos en un tipo de fuente para que los podamos usar dentro del afiche que estamos proponiendo. Entonces, la idea era crear un afiche, un tamaño súper pequeño, en carta u oficio, ah, publicitando alguno de los cursos de SEC, ¿no? Entonces, para esto teníamos que ver cómo plantear el afiche, pero todo armado en el programa CorelDRAW. Entonces, usando los símbolos, digo, usando los recursos que tenemos basados en las herramientas que ya hemos visto, ya tenemos que ponerlo en práctica, pero había una instrucción particular que se refería precisamente al uso de esos símbolos que son derivados, que son sacados de las fuentes, y en particular habíamos analizado algunas fuentes gratuitas que tienen dentro sus símbolos, ah, mejor dicho, que tienen dentro los caracteres que lleva símbolos, ¿no? Y los símbolos son precisamente algunas marcas de las más conocidas, ¿no? Habíamos visto que, por ejemplo, en el caso de redes sociales, teníamos los iconitos de las redes sociales que son parte de estas fuentes. Entonces, con esos detalles teníamos que hacer este afiche propuesto para hoy. A ver, se acaba de unir Misiel. A ti, Misiel, ¿cómo te habrá ido con el afiche? Porque estaba revisando las entregas y creo que no había ni una. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. El afiche lo sigo realizando y justamente hoy lo voy a enviar un poco más tarde. Lo voy a enviar y no tuve ninguna complicación, licenciado. Ya lo estoy terminando y lo voy a enviar hoy mismo. Ya, perfecto. Bien, entonces, yo creo que como decía Misiel, no ha habido problema en esto de la inserción de las fuentes, de los símbolos que venían en las fuentes, ¿no? ¿O alguien ha tenido problemitas en esa parte? ¿Me puede comentar? Ya.
Bueno, supongo que nadie ha tenido problemas entonces con esto de la inserción de fuentes, pero que venían con símbolos, ¿no? Listo. Entonces, entremos al programa. Denme un segundo, voy a compartirles pantalla, pero necesito que el programa esté activo. A ver, ahí. Denme un segundo. Listo. Ahora sí, tenemos la pantalla compartida. Bien, lo que vamos a ver hoy es una aplicación, o bueno, una compatibilidad que tiene el programa CorelDRAW, que se diría una compatibilidad con con el otro programa que es el editor de fotografías. En este caso, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miren, lo voy a ampliar un poco. Le voy a insertar aquí al programa CorelDRAW una fotografía, un mapa de bits, ¿no? Un archivo de mapa de bits. A ver, voy a buscar en mis archivos algo que podamos usar. A ver, mejor algo diferente de lo que hemos visto. Tal vez aquí hay algo. Ya, digamos esta manito eh, esta manito que está haciendo como que cobijando una familia o algo así. Entonces, fíjense, imagínense que yo necesitara usar una fotografía sí o sí en el armado que estoy haciendo en Corel, pero que como en este caso la fotografía sea, mm, o, o sea, la fotografía sea de unas dimensiones que no me sirven aquí. Entonces, ¿cómo puedo limitar directamente las dimensiones de esta fotografía? Eso se puede hacer solamente con 2 clics para pasar al otro programa, porque si quisiéramos limitarlo, tendríamos en otros casos que ir a no lo sé, podemos hacer uso del PhotoPaint, ahí no, ¿qué se llama el programa de acá? El Paint de Windows. Podemos hacer uso del Windows, del mismo archivo que viene en Windows, que es el Paint, o de lo contrario, el Photoshop. Pero en este caso de la familia Corel, miren, yo lo voy a hacer doble clic directamente al dibujo, ¿no? Y haciéndole, ay no, perdón, esta versión es diferente, clic derecho, y hay un lugar que dice editar mapa de bits, ¿ya? Entonces al poner editar mapa de bits, automáticamente va a cargar su equivalente de la familia Corel, pero para hacer edición fotográfica. Sí, entonces aquí ya estoy en el otro programa, si se dan cuenta, cambia el loguito, ¿no? Es ahora de color rojo y nos ha enviado o abierto, mejor dicho, el programa Corel Photo Paint, que es su editor fotográfico de la familia Corel. Entonces, con este programa es que yo puedo hacer diferentes procesos aquí. Eh, Les decía, ¿no? Que antes que si quería limitar esta fotografía, entonces yo la voy a limitar. Tenemos aquí, si se dan cuenta y haciendo un análisis de las herramientas que están visibles, ahora lo voy a ampliar más, vean las herramientas que tenemos en el lado izquierdo y las del lado derecho. Bueno, en el derecho solamente está la paleta de colores, ¿no? Con los colores más mm, con la primera fase de colores simples, pero que se pueden ampliar a estos otros colores y ya. Entonces solamente eso tenemos en el lado derecho. En el lado izquierdo están las herramientas de edición fotográfica ya. Este programa es parecido a lo que tiene de elementos el programa. Ay, un segundo, ¿están viendo mi pantalla compartida del PhotoPaint? Ay, no, creo que algo pasó.
Eh, Se ve, Lice, no, no se preocupe. se ve, ¿verdad? Estoy en Sí, el sí, Photopaint. Ahí, está. pensé que me había salido accidentalmente. Ya, gracias. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es limitar, pero ayudado de una de las herramientas que tenemos en el lado izquierdo de de su organizador de herramientas, ¿no? Aquí hay un dibujo similar que ya lo conocemos y nos es familiar y dice herramientas de cortar. Entonces voy a hacer uso en este caso de esta herramienta, le hago clic y aquí me aparece, cambia el cursor del ratón, ¿no? Entonces yo lo voy a limitar haciéndole un rectángulo y listo. Y le hago clic, perdón, le hago enter y ya está. Y le pongo, me voy a salir con la cruz, pero me va a preguntar, ¿no? ¿Desea guardar los cambios? Y yo le pongo sí y me los va a guardar así. Entonces, aquí he cambiado por si acaso ahora al programa Corel y al programa Corel Draw, quise decir, y aquí tenemos el... Dame un segundito, tomaré un poquito de agua. Ahora sí. A ver, les decía que la dimensión de este mapa de bits se ha cambiado y se ha recortado así como lo habíamos especificado en el PhotoPaint, ¿no? Entonces, es una ventaja que tiene el programa Corel, que automáticamente se comunican entre el Corel Draw y el programa PhotoPaint, ¿sí? A ver, cuando ustedes han instalado sus Corels en sus máquinas, se habrán fijado que tienen estas dos aplicaciones. Bueno, aparte instala otros programas más, ¿no? ¿Se fijaron si tiene el Corel PhotoPaint? ¿Alguien por ahí que quiera comentarnos? Sí, mi instalación vino con ese programa, ya viene, ¿no? El- Le faltara, no sé si esta familia, ¿qué paquete le correspondería el InDesign? Al InDesign. Ay, ay, ay. El Core, Su equivalente al InDesign, dices. sí, No tiene uno directo, el mismo CorelDRAW tendría que ser porque sus herramientas de manejo de texto son interesantes nomás del CorelDRAW. Por si acaso, a ver, ¿quiénes están con el sistema operativo Win 10? En ahí cambian del entorno que yo tengo los programas que se han instalado. A ver, denme un segundo, por ejemplo, ahí, de esta versión que es la X5, a ver, denme un segundo, aquí está. En la X5 tenemos los siguientes programas instalados. Uno es el Corel Capture X5, Corel Connect, ahí viene recién Corel PhotoPaint, luego Corel Draw, y hay uno que dice Duplexing Wizard. Entonces, aparte de esos programas, la vez que instalé la versión X12, si no me equivoco, me instalaba otros dos más. No sé si eso te ha aparecido, Franz, por ejemplo. Tú estás con Win 10, ¿verdad? sí. No, no he tenido mucho tiempo para fijarme, sí. Respecto ahora están apareciendo mucho más los graficadores web o los de movimiento, ¿no? Quizás sea uno de estos. Sus animadores que ya vienen en el mismo PhotoPaint tiene unas interesantes herramientas que nos sirven para animar también. ¿A eso te refieres? Sí, en todo caso, la familia 2 es una familia muy completa, ¿no? Desde After Effects, sonido, eh, el Dreamweaver, creo que es para el internet, para crear páginas, tiene muchas, bueno, es muy amplio, ¿no? Se ha ido comprando otras firmas también para poder llegar a eso.
Sí, en esa Una duda, comparación, dice, una sí, en duda. esa, En este caso de las fotografías, ahora que estamos trabajando la fotografía, a mí me resultaba muy versátil porque por el asunto de tiempos, la composición en InDesign, el manejo de gráficos, ¿no? Uno abre un espacio y lo lleva y puede hacerlo crecer o configurar dentro de ese mismo espacio, ¿no? No sé, una fotografía. Entonces se hace más, me hacía muy ligera la composición, digamos. En el caso de un círculo, se formaba la forma de un círculo, arrastraba la imagen y ya estaba dentro, ¿no? Podía ampliarla o reducirla según sea mi necesidad o hacer que sea centrada. Esta forma de manejo de imagen es posible encontrarla en el Corel Draw. no he escuchado el principio de la comparación, comparado con Adobe, me decías, o con cuál. Con el InDesign, el manejo de imagen. El Una manejo de vez que imagen. abrimos un cajón en InDesign y arrastrando la imagen, ya la imagen está dentro. Queremos hacerla crecer o empequeñecer dentro del mismo cajoncito, esa es la facilidad, ¿no? Y también nos lleva ah, al Photoshop si es que queremos aclarar, cambiar de color, recortar, Aquí en el Corel no tiene ese proceso es una especie de máscara que podemos controlar con el InDesign, ¿no? En el Corel Correcto, no. el en- Illustrator, la máscara, sí, sí. sí, sí. Entonces aquí en el Corel no es tan parecido, ¿no? Pero por eso es que tiene la compatibilidad con el PhotoPaint, porque lo bueno del programa PhotoPaint es que puedes crear y generar máscaras de todo tipo, y esas máscaras incluso las puedes ese rato copiar y pegar en el mismo Corel. Entonces esa facilidad tendría en cuanto a al manejo, en este caso no solo del Corel, sino el Corel asistido por el PhotoPaint, Corel PhotoPaint, sí. Entonces, de ese lado sería la ventaja de que puedas hacer incluso más cositas con la imagen vectorial, pero usando el PhotoPaint. Eso sería lo interesante, diríamos. A ver, Claro, la cajonería me era útil por asuntos de tiempo, ¿no? Sabe que componer un boletín, o no sé, un folleto, digamos, es poner foto, meter el texto dentro de la retícula y correr con el trabajo, ¿no? Pero esa ventaja era muy, como les digo, muy versátil en InDesign. En cambio, si voy a llevar alcohol, el todo voy a tardar un tiempo, ¿no? sí, otra versatilidad que hay en el InDesign es que los formatos también son importables y exportables, ¿no? De los otros programas. Entonces, tranquilamente puedes usar formatos que son generados por el mismo Illustrator, Photoshop y cosas así, de tal forma que se hace una complementariedad ahí de otros programas. A ver, les voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Ya está. Ahí me he equivocado ahora sí. Entonces, así es como podemos manejarle eh, la, los mapas de bits, ¿no? Y haciéndole clic derecho, con el botón derecho, editar mapa de bits y bueno, nos bota al programa PhotoPaint. Y aquí, como hemos visto hace un momento, le hemos limitado del tamaño original de la fotografía, pero no es el único aspecto que podemos hacer aquí en este programa, ¿no? Como es un editor fotográfico, tenemos parecidas herramientas a lo que ustedes ya han visto, por ejemplo, con el Photoshop, que también es editor fotográfico. Miren, por ejemplo, una herramienta que se usa harto en Photoshop es el, el generador de capas y máscaras, ¿no? En este caso,
el PhotoPaint también tiene algo parecido. En este caso, las máscaras, por ejemplo, aquí hay un botón, el segundo, que dice herramienta máscara rectángulo. Yo le voy a hacer un clic sostenido y tenemos todas estas alternativas, aparte de las clásicas, ¿no? Elipse, mano alzada, máscara lazo y máscara magnética. Incluso tenemos también la varita mágica, tenemos un tipo de máscara pincel que es parecido al que tiene el Photoshop. Entonces hacen prácticamente lo mismo. A ver, vamos a hacer una pruebita. Yo voy a usar la herramienta máscara magnética, por ejemplo. Si quisiera en este gráfico seleccionar, por decir, solamente a la silueta de la familia, ¿no? Desde el niño que está a la izquierda hasta la niña que está en el lado derecho. Entonces lo que hago con la máscara es, igual como en Photoshop, hacerle un clic por donde, cercano a los límites y la máscara se tiene que adaptar a la, ay, le he fallado otra vez. Ya empiezo de acá. Entonces, sin necesidad de hacer clic sostenido, solamente le llevan y a veces no agarra. Pero cuando no agarra, le hacen un clic para ayudarle y ahí recién agarra. Entonces hacemos eh, todo el seguimiento de la figurita con máscara. Bueno, el seguimiento de los bordes, ¿no? Para que me vaya dibujando. Y también esta máscara, o mejor dicho, este lazo magnético tiene sus valores así como la tolerancia, ¿no? Tolerancia al color o al cambio de color, porque en el caso del lazo magnético, por ejemplo, lo que hace el programa es, o mejor dicho, lo que hace la herramienta es buscar las diferencias de color para que ahí se vaya adaptando el- los puntos cercanos que nos va dibujando. Y, y no es necesario eh, sufrir cuando hacemos clic sostenido, ¿no? Cuando hacemos clic sostenido a veces no se puede dominar el ratón, pero sí es interesante seguirle nomás a los bordes y automáticamente te va dibujando los lugares por donde el color se mantiene por un lado y por el otro lado los colores diferenciados de ese por donde estás haciendo el trazo. Sí, miren, estoy haciendo el seguimiento con el lazo magnético y es más o menos rápido. Ahí, ahí. Ya, en caso de que no respondiera porque no reconoce automáticamente los colores, le ayudamos haciéndole un clic, ¿no? Un clic y con ese clic ya agarra el punto, uno de los puntos como fijo y lo forzamos a que reconozca esa, a veces, diferencia de color que no lo reconoce directamente. En este caso es más o menos rápido porque hay harta diferencia entre el blanco y el fondo. Entonces no hay mucho problema. Pero en otros casos tal vez sea más dificultoso. Listo. Le he hecho doble clic y cierro todito esto, ¿no? Ahora, fíjense, yo voy a agarrar con la herramienta seleccionadora principal, que es la flecha blanca, voy a agarrar el objeto y le voy a hacer copiar, ¿no? Le voy a copiar y me voy al Corel Draw y le pongo pegar. Y ya está mi objeto enmascarado. A ver si no se nota bien, le voy a poner un cuadro de fondo con algún color oscuro y le pongo detrás. Ah, y ahí recién veo el objeto enmascarado, ¿no? Y esta máscara ha sido generada en el otro programa, en el PhotoPaint. Entonces, esa rapidez de procesos hubiera para el caso de cuando estemos manejando mapas de bits, ¿no? O archivos que sean de fotografía. A ver, aquí está el programa.
y esa máscara la he copiado y pegado, ¿no? Ahora, aquí mismo puedo también hacer copias y pegas de la máscara. Sí, y me va generando esa especie de capa por encima. Entonces, una forma, ¿no? de usar la máscara, en este caso hemos usado la máscara ah, que se llamaba, bueno, a base de la herramienta máscara de lazo magnético o algo así, o máscara magnética, ¿cómo se llama aquí? Máscara magnética. Entonces, ya le quito. Ahora podemos usar otro de los enmascaradores y puede ser este que es el de la varita mágica. Igual como en el Photoshop, la varita mágica tiene un factor de tolerancia, ¿no? O sea, si la tolerancia es menor, entonces se ajusta más al color a donde le haga clic. Si la tolerancia es mayor, ahora su tolerancia está en 10, voy a aumentar a 50, entonces se va a pasar mi selección hasta otros tonos más de, de donde he seleccionado, ¿no? Pero su tolerancia es mayor, pero se pasa hasta los grises, a los grises claros, ¿no? Entonces ya no me sirve esa tolerancia. Para este caso le voy a rebajar a 30, por ejemplo, y otra vez, ya en 30, fíjense igual, se me pasa hasta los colores claros de arriba. Desde abajo la tolerancia a 20 y creo que ahí va a ser más cabal. Ni siquiera, ¿no? Miren, en 20 está la tolerancia hasta arriba, sigue detectando las partes de arriba. Entonces le puedo poner 10. Le pondré 10 y ahí sí me agarra solamente los colores más cercanos al blanco que tienen las siluetas de esta familia. Entonces eso, por ejemplo, es parecido a lo que usamos en el Photoshop, ¿no? Cuando queremos escoger algún área en particular que tenga un mismo o similar color para que según la tolerancia que escojamos, solamente escoja ese lugar. ¿Ya? Y también tenemos este otro botoncito que nos da los bordes que sean alisados o cortantes y los controles casi son los mismos, ¿no? Bien, esta área seleccionada la puedo trabajar porque está dentro de una máscara. Incluso la máscara la puedo mover. Miren, estoy moviendo la máscara, pero con el contenido de lo que tenía ya adentro. ¿Sí? Entonces, esa máscara ya es, perdón, esa máscara ya es súper compatible con otros programas. Bueno, aquí está, mi dibujo está sacado de internet, así que su resolución no es muy buena, entonces se pixela. Pero así es como la máscara trabaja en el programa Corel Draw. Perdón, ahora en el programa Corel Photopaint. ¿Listo? Y con control R deshago la máscara. Ya. Entonces, un factor que podemos usar es ese, ¿no? A ver, otro factor que podemos usar en estos elementos que son la máscara, estoy haciendo copias. Y ahora sí. Otro elemento que puedo usar en esta máscara es precisamente algo que también se usa harto en el Photoshop, ¿no? Que es el borrador. Entonces, activando la herramienta borrador, puedo, no, lo moveré un poco hasta mi máscara, ya, diremos ahí. Y ahí necesito borrar algo. Entonces, uso el borrador y ahí puedo ir borrando esto del elemento que le había puesto. Pero en este caso no están con capas separadas, así como en el Photoshop.
Entonces, eso me dificulta hacer el uso del borrador directo en la máscara. ¿Sí? Entonces no me agarra el borrador. Esos detallitos son diferentes del programa Photoshop. Y digamos una desventaja comparado con el Photoshop sería esto de que no son, no hay un ajustador de capas directo, así que tendríamos que usar varios tipos de máscaras para que cada máscara sea equivalente a las capas que tenemos en el Photoshop. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa con con esta fase del programa Photo Paint. A ver, veamos otro detalle. Un segundo, lo voy a hacer desaparecer esto. Ya, ahora sí. ¿Listo? El borrador. Miren, el borrador igual que en el Photoshop puedo configurar el color del borrador y los bordes, ¿no? El tamaño, cómo va a ser la opacidad, en este caso se llama transparencia, el fundido, que es el borde de de cómo van a verse los bordes cortantes o, o que se mezclan gradualmente con el fondo, el tamaño y todos esos detalles. Entonces son los mismos o parecidos comandos para usar el borrador. Sí, entonces están estas herramientas parecidas, ¿no? Más aquí, más abajo está, aparte de recortar, tenemos la herramienta Zoom. En este caso la herramienta Zoom tiene su acceso directo con la letra Z. Más abajo está el cuentagotas, que también nos sirve para memorizar colores en donde le hagamos un clic, ¿no? Luego más abajo, como ya estamos viendo, el borrador. Más abajo está la herramienta A, que sería de texto. Entonces funciona igual que en el Photoshop, ¿no? Solo que aquí a los textos automáticamente los vuelve como máscaras. Y cuando quiero editarles, solamente haciéndole clic, puedo editarles los textos. Esa es la otra característica. Luego, otra herramienta que usamos harto en el Photoshop es esto del clonado, que está aquí escondido, ¿no? Aquí dice corrección de ojos rojos, esto es para fotografías y a veces en algunas fotos cuando el flash rebota en el ojo, la foto no sale con ojos rojos y para corregir eso, luego la herramienta clonar, que es parecida a lo que hemos visto en el Photoshop, no solo que aquí la selección del objeto es diferente. Si no me equivoco es, a ver, denme un segundo. Ah, ya. Le hacemos un clic primero al lugar donde queremos iniciar con la, con la copia de de ese lugar, ¿no? Miren, y un nuevo lugar lo puedo escoger haciendo clic con el botón derecho. En este caso, si yo quiero duplicar la manito de la niña del lado derecho, le doy un clic ahí, ya se memoriza ese punto y me voy, y me voy al lugar donde necesito duplicar esa manito, ¿no? Puede ser aquí. Bueno, aunque no es algo bien pensado esto, pero este clonado es similar a lo que tenemos en el Photoshop, ¿no? Y además tienen también las mismas características. Arriba están el tamaño, están los efectos que va a tener este tipo de clonado. Luego está esto de la transparencia. Luego más aquí el fundido de cómo van a ser sus bordes del punto de clonación.
Y con esos valores ya puedo hacer cualquier tipo de clonado en función de estos seleccionadores. Aquí una manito igual. Y bueno, eso depende más de nosotros, el cómo manejemos estas herramientas. ¿Sí? Luego está aquí en este mismo botón la herramienta que dice pincel de retoque. Bueno, lo que hace el retoque en el programa PhotoPaint es lo siguiente. A ver, lo voy a ampliar aquí. Perdón. Ahí está. Listo. Lo que hace el retoque es una especie de... no sigo con el clonador. Ahora sí. Ya. Fíjense. En este caso le hice el retoque a esta parte de la mano. A ver, lo voy a ampliar un poco. Donde tiene una especie de arruguitas a la mano. Entonces, al hacerles retoque con estos valores de tamaño y donde dice fuerza media, lo que hace es como que disimular las arruguitas, ¿no? Es una especie de pincel de suavidad, de tal forma que lo que esté muy, muy tosco lo va a ir disimulando. Por eso la herramienta se llama retoque, ¿no? Es un pincel de retoque. Miren, estoy haciendo unos clics a lo largo de diferentes elementos y estoy disimulando los lugares donde se ha pixelado la fotografía. Entonces, en algunas fotos, sobre todo de rostros, es genial esta herramienta. Es parecido a los filtros que tienen algunos celulares, ¿no? Te lo hacen disimular las arruguitas. Entonces, para eso es que usamos este retocador del programa Photoshop. Ay, perdón, del programa PhotoPaint. A ver, en la parte blanca, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Le va a suavizar los puntos y va a uniformar los lugares y así al final van a aparecer como que más blancos. Y puedo hacerles encima nomás porque no hay mucho problema de que le afecte al otro color. ¿Sí? Entonces, esas herramientas son casi similares a lo que tenemos en el Photoshop. Luego, más abajo, está la herramienta que dice, por si acaso estoy a 1 minuto de que se corte esta sesión. Entonces, apenas se corte, contamos mentalmente hasta 10 y volvemos a entrar. ¿Sí? Se va a cortar en un ratito. Bien, mientras tanto, en este lugar donde dice rectángulo, elipse, polígono, línea y trayecto, también tenemos todas estas figuras para seguir.